Bien, ahora entonces nos vamos a ver cómo podemos aplicar, ¿ya? A través de la escritura. Ya vimos que Dios diseñó en esa historia un modelo perfecto con todos los puntos que hemos visto. Y vamos a ver la aplicación práctica del profeta Isaías y del libro de Santiago, ¿ya? Cómo, eh, después de haber aplicado estos principios del modelo inicial, el matrimonio luego se puede mantener, según el diseño que Dios estableció en ello. Y he escogido estos dos pasajes que están en Isaías capítulo 12 y 14 hasta el 14:2. Pero vamos a hacer un pequeño resumen simplemente de los puntos importantes que nos pueden ayudar a complementar la enseñanza de hoy y ya de una forma práctica en la vida diaria del matrimonio. Ya sé que hay muchos cursos matrimoniales, hay muchas conferencias, hay muchos estudios, etcétera, pero lo que he querido sacar es la aplicación de cómo la Torá continúa el diseño que Dios estableció a través de Abraham, Isaac y Rebeca en este caso, ¿ya? Con la intervención de Eliezer, la figura del Ruach HaKodesh, ¿ya? Cordón de tres dobleces, recordemos que no se rompe. Quiere decir que si desde un comienzo quien guía al matrimonio al camino verdadero, al camino correcto, ¿ya? A una relación estable, perdurable, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Mesías. Por lo tanto, eso jamás se va a romper. El matrimonio jamás se va a romper. Si permanece esa fortaleza de estar llenos del Espíritu, de ser fortalecidos en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, ser ungidos en el Espíritu, guiados en el matrimonio por el Espíritu en todo momento, y la fe de los dos como un ejat. Así como Yeshua oró que el Padre, el Hijo y nosotros fuéramos uno, es el modelo que Dios establece para el matrimonio. Que como esposos y el Espíritu seamos uno para dar testimonio y reflejar el modelo del amor de Dios para con su pueblo a través de una figura que es el matrimonio. Bien, ya lo vimos en el libro de Génesis. Y vamos a hacer entonces la aplicación práctica, ¿ya? Que podemos aplicar de dos pasajes, el libro de Isaías y el libro de Santiago. Hay muchísimos, por supuesto, que nos dan enseñanza, pero quería resaltar estos dos para que viniera un regalo de parte de Dios, ¿ya? Aparte de la enseñanza de cómo entender cuál es el diseño perfecto para el matrimonio. Entonces voy a pedir que, por favor, vamos a leer el libro de Isaías, 3 versículos que tengo aquí, y lo vamos a explicar uno por uno, ¿vale? Los que no, de momento no tienen hijos, son principios que tienen que estar arraigados para compartir donde quiera que estemos. Recordemos que tenemos hijos espirituales, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos hermanos en la congregación, donde podemos llevar todos esos principios. Recordemos que está en la escuela de Torah, terapia, y ustedes están siendo formados como terapistas de sanidad interior para hacer luz donde quiera y sal donde quiera que Dios les ponga. Por lo tanto, esta es una herramienta poderosa, no solamente para nivel personal, sino para poder ayudar a otros, apoyar a otros, ministrar a otros, discipular a otros. ¿Vale? Bien, adelante, Zulema. Leo que todo, hasta el 14. Sí, los tres, y luego ya los Vale, detallamos uno por uno. vale. Isaías 12:3 dice, con alegría sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Este verso nos invita a extraer con alegría de las fuentes de la salvación. Aplicado al matrimonio, sugiere que la fuente de la alegría conyugal radica en una conexión profunda con las verdades espirituales. Las parejas contemporáneas pueden encontrar gozo en compartir valores espirituales, fortaleciendo así su unión. Bien, entonces este pasaje que se lee también en la sinagoga en el último día de Sukkot, ¿ya? El gran gozo. Fíjate que nos da una revelación profunda acerca de dónde viene la fuente de la alegría matrimonial, ¿ya? Quiere decir, ¿de dónde viene esa fuente para que el matrimonio esté siempre contento, siempre alegre, ¿ya? Y hace referencia a Yeshua. Recordemos que dice el pasaje que le dice a la samaritana, dame del agua de beber, ¿ya? Y Yeshua le responde, porque del agua que yo te daré, nunca tendrás sed jamás. Bien. Y nosotros necesitamos, dentro del matrimonio, y que los futuros cónyuges aprendan que la verdadera fuente del gozo matrimonial,
la verdadera fuente del placer, ¿ya? Del goce, de la alegría, del bienestar, del shalom matrimonial, viene de la fuente que es Yeshua. Quiere decir que si una persona, un matrimonio, no sabe que la fuente del amor, la fuente de la alegría, la fuente del shalom, la fuente del entendimiento, de la armonía, viene de esa verdad y de esa fuente espiritual, esa fuente de agua, ¿ya? Que viene de parte de Yeshua. Quiere decir que si la pareja no se alimenta diariamente y no bebe de esa fuente espiritual de Yeshua, entonces no está garantizada que el gozo que pueda vivir y que pueda compartir todos los días y fortalezca su unión sea así. Bien, entonces es el primer principio para mantener un matrimonio alegre y feliz. Siguiente, vamos a para el siguiente. Isaías 14:1, porque el Señor tendrá piedad de Jacob y volverá a escoger a Israel y lo establecerá en su tierra. La elección y establecimiento de un lugar específico resaltan la importancia de la estabilidad en el matrimonio. En el contexto moderno, esto puede traducirse en la construcción de un hogar sólido y seguro, proporcionando un ambiente propicio para el florecimiento de la relación. Bien, entonces cuando el Señor dice que el Señor tendrá piedad de Jacob, en este caso, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estabilidad del matrimonio está dependiendo de la elección eh, que ya hemos visto de dónde viene, ¿ya? Por un lado, la elección de la pareja que Dios establece y el lugar específico que se va a formar. ¿Qué quiere decir? El lugar específico está hablando del hogar, ¿ya? Donde hace que esa elección correcta, que ese camino verdadero del matrimonio, garanticen la estabilidad. ¿Ya? Quiere decir que la elección correcta de la pareja y el camino correcto, está hablando del lugar, ¿ya? El lugar que se ha elegido, es lo que va a hacer que el matrimonio sea estable. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si una pareja quiere mantener un hogar sólido y seguro, ¿ya? Proporcionando ese ambiente propicio para el florecimiento de su relación, tiene que pensar de que Dios es el que tiene el control de cada matrimonio cuando hemos hecho la elección correcta y hemos caminado correctamente hacia el matrimonio que Dios quiere. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo de hoy? ¿Qué? Que por un lado, puede que la elección no sea la correcta, es decir, se ha casado en yugo desigual, un ejemplo. Y segundo, no ha caminado a establecer unos principios, perdón, no ha establecido en establecer unos principios para caminar ya hacia un lugar de estabilidad. Es decir, y esto es muy delicado. El Señor tiene misericordia de los matrimonios cuando la elección es correcta y cuando se establecen los principios y los valores para caminar en la voluntad de Dios que garanticen la estabilidad del matrimonio. Bien. Entonces, este contexto puede traducirse en que va a haber un hogar sólido, seguro, proporcionando siempre un florecimiento constante de esa relación matrimonial. ¿Ya? El Señor tiene misericordia. Quiere decir que muchas veces podemos fallar, pero lo que nos va a cubrir de la gracia y la misericordia de Dios dentro del matrimonio es porque el Señor tiene piedad, tiene compasión, tiene misericordia de nosotros. Así de que la elección de la esposa o el esposo para nuestros hijos y que ellos establezcan un camino basado en los principios de la Torah es lo que va a hacer estable el matrimonio a largo tiempo. Bien. Siguiente, Isaías 14:2. Entonces serán llevados al lugar de ellos, y la casa de Israel poseerá la tierra de Yudhei y Bajei por siervos y siervas. La posesión de la tierra como siervos y siervas implica una colaboración mutua y un servicio amoroso en el matrimonio. Las parejas contemporáneas pueden aplicar esto mediante una distribución equitativa de responsabilidades y un servicio amoroso, construyendo un hogar armonioso. Bien. Entonces, que dice el Señor que serán llevados al lugar de ellos y la casa de Israel poseerá la tierra de Yahvé por siervos y siervas. Entonces, aquí está hablando de cuando
se hace la elección correcta y se camina en los caminos verdaderos, como decía la palabra, que dijo, dice, como dijo el siervo, porque el Señor me ha traído al camino correcto. Ya desde ese momento el Señor está marcando la importancia de caminar en la voluntad de Dios, en los principios de Dios. ¿Por qué? Porque seremos llevados al lugar correcto, ¿ya? Para que podamos disfrutar como siervos uno del otro en el buen sentido. ¿Qué quiere decir? Que uno de los propósitos finales que Dios quiere es que el matrimonio sea una colaboración mutua, ¿ya? De un servicio amoroso de uno al otro en el matrimonio. Es decir, que hay una distribución de las responsabilidades, de las funciones de cada uno en el matrimonio, del compromiso de cada uno, ¿ya? Qué papel juega, qué responsabilidad tiene, ¿ya? Qué función tiene, y dentro de un llamado a servir el uno al otro, en un llamado de satisfacerse el uno al otro, en un llamado de entenderse el uno al otro, en un llamado de apoyarse el uno al otro, de tal manera que se construya un hogar armonioso y duradero. Bien. Entonces, vemos cómo es el Señor el que nos lleva a tener esa humildad y ese don de servicio dentro del matrimonio, ¿ya? Basado en estos principios. La colaboración, el servicio, ¿ya? Eh, la función y la responsabilidad de cada uno dentro del matrimonio. Bien, entonces esto es lo que el profeta Isaías nos habla acerca ya de lo que es la vida matrimonial que camina bajo el diseño que el Señor estableció en Isaac y su esposa. Ahora, vamos a leer ahora cómo crear metas y objetivos en el matrimonio, basados también en el mismo diseño de Génesis capítulo 24, y nos ayuda la escritura que está en el libro de Santiago capítulo 4, del versículo 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17. Santiago 4, 13. Vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Este verso aborda la planificación y la toma de decisiones sobre el futuro. Aplicado al matrimonio, destaca la importancia de una planificación cuidadosa y del compromiso mutuo en la construcción de un futuro compartido. Vale. Entonces, así como lo dice el versículo, la planificación y la toma de decisiones sobre el futuro. Quiere decir que cuando una pareja decide, ya según los principios que hemos visto, entrar en la relación matrimonial, y la planificación en esta parte es muy importante, ¿ya? ¿En qué sentido? De que se deben elaborar, eh, digamos, metas o propósitos hacia el futuro, pero que realmente sean realistas, ¿no? Quiere decir que no sea filosófico, idealista, sino que realmente eh, una planificación que sea cuidadosa, que sea realista y que sea comprometida. ¿En qué sentido? Que las familias, por ejemplo, las finanzas, el crecimiento, el desarrollo personal, el trabajo ministerial, etcétera, eh, esté debidamente planificado. Es decir, que eh, no pueden hacerse decisiones o planificaciones, perdón, planes, ya, cuando no contamos con la dirección del Espíritu y cuando no creamos objetivos y metas, en primer lugar, ¿por qué una pareja se casa? ¿Bien? En el sentido de que es muy corriente encontrar eh, a la hora de la consejería matrimonial cuál es el objetivo por el que ustedes se han casado, ¿ya? Y realmente a veces es muy pobre la respuesta o no ha habido ninguna planificación, ninguna meta, ningún objetivo por el cual se casan, sino simplemente por el hecho de estar juntos, una atracción, o formar simplemente una pareja. Entonces, que si no contamos con esa revelación de parte de Dios, es decir, vamos a orar para que Dios nos muestre cuál es nuestra meta, nuestro objetivo por el cual nos vamos a casar. Bien, eso es importante. Evitaría muchísimos, muchísimos divorcios, muchísimos conflictos familiares y muchísima violencia familiar. Bien, entonces, que el apóstol Santiago nos dice que tengamos cuidado en ello, ¿ya? Para cuidar la parte del crecimiento personal, el cuidado, ¿ya? Del hogar, etcétera, etcétera. Siguiente versículo. Sí, el Sa- siguiente dice, Santiago 4, 14. Cuando no sabéis lo que será mañana,
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La fugacidad de la vida subraya la necesidad de valorar el tiempo y la importancia de construir un matrimonio significativo en el presente. La aplicación contemporánea implica apreciar cada momento con la pareja y trabajar hacia metas compartidas. Bien, entonces, que al reconocer que, eh, que la vida pues es rápida, ¿no? Ya vemos que es necesario valorar el tiempo y aplicar estos principios mediante la creación de momentos significativos juntos. Quiere decir que actividades como fechas regulares, viajes compartidos, expresiones de amor que fortalezcan la conexión emocional, la conexión psicológica, la comunicación y la nutrición de la relación de pareja es muy importante. ¿En qué sentido? Del tiempo, ¿ya? Quiere decir que esos momentos de calidad, esos momentos especiales, esos momentos que se apartan, ¿ya? Que hacen que se mantenga y a la vez se construya un matrimonio que está viviendo la realidad, que vive el presente, ¿ya? Sin desfallecer. Es decir, que la importancia del manejo del tiempo, como dice el profeta, no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida. Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego desvanece. Quiere decir que en la medida en que podamos disfrutar el tiempo matrimonial, el tiempo de pareja, que los que se van a casar puedan desde un tiempo planificar, ¿ya? Cómo tener tiempos de calidad, tiempos de planear, tiempos de programar, ¿ya? Que esos momentos de pareja, de trabajo, momentos de oración, de devoción, tiempos de ayuno, sean compartidos eh, juntos con la misma valor que se le da al tiempo, a las cosas que se hacen. ¿Ya? Desde un comienzo del matrimonio, Isaac, recordemos que también tenía el llamado, y Abraham le enseñó a él los principios básicos acerca de cómo gobernaría a sus hijos. Abraham le enseñó a Isaac eh, que el mantenerse en la justicia y en la rectitud, ya que implicaba pues todos estos valores, tuvieron que ser formados en la vida de Isaac. Y luego, cómo a través del matrimonio, todo lo que Abraham le había enseñado a Isaac se iba a mantener. Quiere decir que Isaac no solamente era una figura profética ya de la obra redentora, el sacrificio de Yeshua, sino Isaac también era como decía la palabra, en él estaba toda la bendición generacional para las familias de la tierra. Por lo tanto, ese mérito que tenía Isaac en la obediencia que tuvo Abraham y cómo se formó Isaac a planificar, como en este caso seguramente a manejar el tiempo, ¿ya? Y trabajar con su esposa hacia un llamado, un cometido que el Señor le dio también a ella. Recordemos que eh, cuando los familiares le dieron el visto bueno, le dieron la bendición, y por lo tanto, aquí hay un papel importante en que Rebeca eh, iba a ser madre de multitudes y por lo tanto, cuando ellos se casaron, tenían ya un propósito y una meta divina. ¿Bien? Unos planes, un propósito por el cual Dios los unía. Entonces, cuando una pareja no ve desde antes de casarse, cuál es el propósito por el cual Dios los une, cuál es el llamado al cual Dios eh, los va a consagrar y aparte de la formación de la familia, cuál es el propósito eterno, o su cometido, su meta, su propósito por el cual se casan, es importante. Siguiente, Santiago 4:15. Ok. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este verso destaca la importancia de reconocer la soberanía de Dios en la planificación matrimonial. En la aplicación práctica, las parejas contemporáneas pueden cultivar una mentalidad de dependencia de Dios al tomar decisiones y establecer metas matrimoniales. Bien, entonces aquí este versículo simplemente lo que nos hace es corroborar lo que pasó en la dependencia absoluta y
la sumisión absoluta de Abraham y de Isaac a Dios. ¿Por qué? Porque eh, Abraham, por fe, estaba, por un lado, buscando esposa para su hijo dentro de su parentela. Quiere decir que había algo que Dios ya le había dicho, seguramente, y que no se podía casar ya con en yugo desigual. Entonces, este papel es importante. Y luego, cómo fue planificado a través de Eliezer, el encuentro, y luego toda la formación que Abraham le dio a Isaac, ¿ya? Entonces, esa eh, actitud, esa fe, esa emuná de confianza y dependencia absoluta de Dios a la hora de tomar cada decisión dentro del hogar y establecer metas que sean metas realistas, metas conscientes, metas responsables, que tengan el respaldo de la palabra de Dios, que estén dentro de la voluntad de Dios. Quiere decir que mantener esa actitud, ese pensamiento, ¿ya? De confiar plenamente en el Eterno y de que las metas que se establecen en el matrimonio están de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, Continúo, Alvarito. sí, Santiago 4:17. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Este verso enfatiza la responsabilidad y la acción. Aplicado al matrimonio, implica que las parejas deben actuar de acuerdo con principios saludables y éticos para mantener una relación sólida y comprometida. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos habla acerca de este principio? ¿Ya? Que cuando se tienen propósitos, cuando se tienen planes, cuando se tienen acciones o proyectos en la vida matrimonial, eh, si conocemos realmente cuál es la voluntad de Dios, cuál es el diseño que está en su palabra, cuál es el modelo que Jesús enseñó con su propia vida de amar y de preparar eh, a la novia, como nos enseñó Yeshua, eh, sabiendo que las enseñanzas de Yeshua, ¿ya? Y todo el modelo de su vida, de cómo desde antes de cualquier conexión, cualquier vínculo de pacto o de cualquier relación, eh, Yeshua nos enseña eh, de que debemos fundamentar el matrimonio sobre la roca, ¿ya? Quiere decir que cualquier decisión, cualquier proyecto que se haga, tiene que estar sometido a la dirección exactamente de Dios. Quiere decir que el guardar principios saludables dentro del matrimonio, costumbres o trabajos con ética como una responsabilidad dentro del matrimonio. Quiere decir que, por ejemplo, cuando se tienen hábitos saludables, patrones saludables, en la alimentación, en el cuidado personal, en las relaciones, etcétera, etcétera, que hacen que se cuide la salud, por un lado, y por otro, que a la hora de trabajar hayan principios éticos de honradez, de respeto, de responsabilidad, basados en la palabra de Dios, sabiendo que es lo que Dios nos enseña y no lo hacemos, corre en riesgo la solidez del matrimonio. Es decir, que nosotros abrimos una puerta al enemigo cuando no estamos de acuerdo como pareja en mantener principios basados en la palabra de Dios, valores éticos y morales basados en la palabra de Dios dentro del matrimonio. Es decir, que es muy delicado, ¿ya? En ese sentido, que la pareja no esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice que delante de Dios es pecado no estar de acuerdo en guardar esos principios. Repito, en el cuidado personal, en la nutrición, en la alimentación, en las relaciones sociales, ¿ya? En las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, en el trabajo, ¿ya? Con la responsabilidad, el manejo del tiempo, etcétera, etcétera. La conclusión es que nuestros hijos o los que no son hijos nuestros, pero que tenemos la posibilidad de apoyar, de discipular, de guiar, de aconsejar, y se acerquen a estos principios de la palabra de Dios, ¿ya? Que son principios prácticos que nos da la Escritura de cómo fortalecer en un futuro matrimonio, desde un comienzo fundando pilares y fundamentos importantes. Ya dijimos que Jesús nos enseñó que hay que fundamentar, ¿ya? La casa, el hogar, sobre la roca, que es Yeshua. Y con todas sus enseñanzas, con todos sus principios, con todo lo que la Torah nos enseña, ¿ya? A tener un tiempo de preparación matrimonial que sea cuidadoso,
que sea piadoso, que sea en santidad, que sea en pureza y que ya dentro del matrimonio la dependencia para caminar en esa vida o relación o matrimonio o pacto matrimonial sea con un compromiso de caminar con la voluntad de Dios bajo valores, principios éticos y morales, ¿ya? Que van a respaldar que esa relación se mantenga constante y que sea un modelo de testimonio delante del Padre para ser testigo a la sociedad donde el Señor nos ha llamado. Quiere decir que nosotros como padres, como tutores, como asesores, como terapeutas, como consejeros, como coaches espirituales, tenemos esa responsabilidad de transmitir estos principios a los que se van a casar, ¿ya? Primero empezando por nuestra familia, para que puedan tener la garantía de un matrimonio duradero y estable, testigo, y puedan ser testigos y dar testimonio, ¿ya? Para otras parejas, para otras familias, dentro de una sociedad que se pierde, ¿ya? Alejada de los valores de Dios, alejada de los principios del matrimonio, alejado de todos estos valores que nos enseña la Torá en el día de hoy, ¿ya? No quise hablar de la palabra divorcio, ¿por qué? Porque no me gusta y Dios la aborrece. Por lo tanto, lo único que quiero decir es que muchos divorcios y muchas separaciones matrimoniales o muchas relaciones disfuncionales de los hogares matrimoniales se evitarían si antes de casarnos nos enseñaran estos principios. Bueno, pues vamos a orar entonces pidiendo que estos principios los podamos ver y sean una realidad en muchas de las parejas que están en la fe, que están esperando el yugo, que sea de la parentela, de la comunidad, de la fe, y que sabemos que Dios tiene preparado y que siempre que sea en el tiempo y la voluntad del Eterno, ¿ya? La fe y la esperanza no desfallezcan y que toda la promesa que hemos visto hoy en la palabra de Dios, que es la bendición con todos los tipos de bendiciones, las promesas que hay dentro del pacto que el Señor hizo con Abraham, se extienda hasta todas las familias al día de hoy y que la pueden recibir a través de la fe y la entrega de sus vidas a Yeshua, nuestro Mesías.